Hola, hola, aquí Fernando Raúl y bienvenidos a Fernando Raúl Astrología, otro coloquio astrológico donde hablamos respecto a tópicos astrológicos desde un punto de vista tradicionalista. Junto a mí me acompaña nuevamente mi amigo Albert Masdeu. ¿Cómo está, caballero? Bueno verlo hoy. Pues encantado, llámame tu amigo. ¿Mm? Ah, no son muchos, Muy así que bien. pues... Bueno, pero son buenos escogidos. Sí, No, sí, no son calidad, no siempre cantidad. No, calidad, no, no cantidad, cualidad, efectivamente. cualidad, no cantidad. Mira a mí. Ujú. Adelante, adelante. Bueno, ay, disculpe, nuevamente estamos aquí en la parte 3 de este coloquio, donde estamos hablando respecto al tema de las casas, que es de suma importancia para hacer astrología, porque las casas son las áreas a través de las cuales se van a manifestar los diferentes segmentos a través de la cual el hombre experimenta la vida concreta sobre la Tierra. Y eso es lo que son las casas en esencia. Las casas son áreas que determinan diferentes segmentos o áreas, perdonando la redundancia, de la vida del hombre, ¿verdad? El yo, los otros, de dónde vengo, qué hago, lo que gano, mis hijos, mis maestros, mis hermanos, mi riqueza, mis pérdidas, las ganancias de mi cónyuge, el dinero de mi cónyuge y finalmente quizás los enemigos y los obstáculos. En esta parte vamos a estar hablando respecto a los diferentes tópicos, a los diferentes significantes inherentes que aluden a cada una de las casas. Quizás hablar un poco de dónde salen, controversias, ya hemos tocado diferentes tópicos relacionados a estas cosas en videos anteriores. Albert, ¿cómo podemos comenzar este coloquio? Bueno, desde mi punto de vista, ya que nosotros solemos hacer bastante hincapié en el tema de los elementos, al Claro, menos dentro de lo que es nuestra escuela, pues que aclarar varios factores, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos viendo las casas, estamos viendo cuatro puntos cardinales, ¿no? Esos 4 puntos cardinales, que son los pivotes, son lo que llamaban los antiguos casas cósmicos, ¿de acuerdo? O sea, casas mundanas. Esos lugares no son lugares propiamente, no son espacios consolidados en los que haya nada concreto. Ya hablamos en clases anteriores de que son divisiones abstractas que se corresponden con la orquestación de un espacio geométrico dentro del cual ubicamos las estrellas, ¿vale? Entonces nosotros tenemos varios ángulos. Tenemos el ángulo del ascendente, tenemos el ángulo del descendente, tenemos el ángulo del fondo del cielo y tenemos el ámbito del medio cielo. El medio cielo representa el cielo, precisamente. Y la Tierra, ¿de acuerdo? Es el ámbito en el que caemos en esta encarnación, es el ángulo de Tierra. Entonces, tenemos, por lo tanto, el cielo y la Tierra. Desde el punto de vista de Aristóteles, son los dos elementos básicos. El fuego y la tierra, el fuego representa lo leve, ¿vale? Mientras que la tierra representa lo pesado. Y la tierra es el lugar donde nosotros hemos venido a encarnar. Y a través de un proceso de sublimación alcanzamos el cielo. A través del aire, que viene significado por el ángulo oriental, que es por donde amanece el sol todos los días. A través de ese proceso de sublimación llegamos hasta el cielo. Una vez que llegamos al cielo, ¿de acuerdo? Se produce un proceso de condensación. ¿Qué es Un casa 10, retorno. por si acaso? ¿Qué es la Bueno, cúspide 10? Robert Smith, por ejemplo, nos ilustra acerca de la dimensión de las casas cuando habla de manera muy atenta y comprendiendo de manera muy profunda lo que era la manera de trabajar, de acuerdo, antigua, el tema de los lugares. Y cuando habla de las famosas tríadas angulares. O sea, habla de que cada uno de los ángulos tiene 3 casas, ¿vale? Una casa angular, ¿de acuerdo? Mmm, Sucedente y una casa cadente, ¿correcto? no así. Ok, Es una casa angular, una casa cadente y una casa sucedente. por eso. Se le Ah, da ok, un, el mismo, lo que dije, pero en hay, otro orden. hay un giro que se ejecuta, ¿de acuerdo? En la misma dirección en la que se mueve el Sol, desde De este este a al oeste. oeste, claro. Con lo cual es movimiento desde el ángulo del medio cielo, o desde el 10º signo, mejor dicho, desde el 10º signo al 9º y luego al segundo, ¿vale? Entonces, para establecer cómo, y eso, ¿de acuerdo? Es que es tomando el medio cielo como punto de referencia. Es por esa razón que Ptolomeo, ¿de acuerdo?, le da tanta importancia al medio cielo, incluso más que al ascendente, porque nos permite entender la dinámica de movimiento en cuanto a los significados tópicos de las casas. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, el medio cielo y estamos contemplando lo que representa la casa 10, uno de los significados básicos de Mesuránema, ¿de acuerdo?, es el gobierno,
¿vale? La casa 10 representa la autoridad, ¿vale? Entonces, cuando se trata de explicar cómo funciona el medio cielo, en general, todas las tríadas angulares, se establece esa analogía. Nosotros decimos que el rey vigente, o sea, el rey mundano, el que en estos momentos está ejerciendo el poder, ¿vale? Es la 10, que es el rey activo, ¿de acuerdo? El que en estos momentos está en activo. Porque si yo quiero saber esa actividad, ¿de dónde procede? Esa actividad procede del antecesor. El antecesor es el depuesto, ¿vale? La deposición. Y de ahí proviene el término apoclima. Apoclima significa decaer. O sea, evidentemente, si en estos momentos tenemos un rey o tenemos un gobierno, es porque antes tuvimos otro que decayó y ascendió este. Que sería y casa luego, 9 que sería de casa 10 a casa 9. Y luego, ¿de acuerdo? Una vez que hemos actualizado a casa 9, vendrá el sucesor. Esto es el que viene después del rey que gobierna. Entonces, eso genera un giro. Ese giro está establecido sobre un pivote. Kentron se refiere precisamente a esa palabra, a la palabra pivote, que es un giro que vincula tres casas. Una casa que es angular, una casa que es cadente y una casa que es sucedente. La casa sucedente es la casa de quienes van a venir después. Es por eso que nosotros encontramos el significado de los hijos, de acuerdo, en las casas que se ven directamente del ascendente, de acuerdo, que son sucedentes. Tanto la 11, que son mis hijos no carnales, de acuerdo, como la casa 5 son mis hijos carnales. O hijastros también, claro. La 11 pueden ser hijastros también, correcto. Efectivamente, es unas significaciones tópicas. Entonces tenemos que cada uno de los ángulos tiene condensada, ¿de acuerdo? Esa tríada. Una tríada que se corresponde con un ángulo, luego con una casa cadente, ¿de acuerdo? O una casa que se refiere a la deposición, a lo que es depuesto, y luego a lo que va a imponerse. Esto es la casa epanáfora, ¿de acuerdo? O epicatáfora, ¿de acuerdo? O epicadisis, por ejemplo, cuando estamos hablando de la octava, que es una casa pues muy, muy importante para entender la dinámica de las casas. Entonces, si nosotros debemos, cuando estamos examinando un tema, sobre todo un tema horario, fijarnos en las casas angulares en primer lugar. Estábamos hablando antes antes of the record, ¿de acuerdo? Antes de que nos pusiéramos a charlar como lo estamos haciendo ahora, estábamos hablando de Germán de Carintia, que es un traductor, ¿de acuerdo?, de los libros de los juicios árabes. La mayor parte de los astrólogos árabes enseñaron astrología a través del estudio de las cartas horarias. Entonces, Germán de Carintia tiene un libro fabuloso, ¿de acuerdo?, que traduce, que glosa una parte del conocimiento de los antiguos tuvieron, que tradujo al latín esos textos, ¿de acuerdo? Tiene un libro maravilloso que tradujo Benjamin Dykes al inglés, ¿de acuerdo?, que se titula El corazón de las cosas. El corazón de las cosas establece que por donde hay que empezar una carta es por la casa cuarta. La casa cuarta es una casa oculta, ¿vale? Que es la esencia de todo, o sea, lo que está debajo de la cuestión, la esencia de la cuestión que se está preguntando en una carta horaria, en teoría. El sustrato, es por decirlo de alguna manera, donde estamos parados, ¿vale? La base de la carta. Con lo cual la explicación correcta, de acuerdo a los diferentes lugares, empieza por la explicación de los ángulos. Y empieza por el ángulo de tierra, que es el ángulo donde nosotros estamos parados. Entonces, si nosotros queremos ubicarnos dentro de lo que es ese espacio, sobre todo ahora establecer significadores cuando lo que se trata en un tema es averiguar a qué es lo que nos estamos refiriendo, a la cuarta, a la primera, a la séptima y a la décima, donde la cuarta representa la raíz de la cuestión. Y lo oculto, esto es lo que trae en la congoja del corazón de quien plantea la pregunta, o aquello que es el secreto oculto, el sello, ¿de acuerdo?, de lo que una persona viene a este mundo a expresar como destino. Y por lo tanto, allí está implicado el final de las cosas. Es decir, en la virtualidad de ese sustrato que representa la casa 4, que tiene que ver con las raíces, que tiene que ver con los ancestros, que tiene que ver con nuestros primeros padres. Nuestras raíces, en esencia. Nuestras raíces, ¿de acuerdo? Pero nuestras raíces fincadas en lo que es la tierra como sustancia, ¿de acuerdo? O sea, la tierra como sustancia, como claro. Humanos viene de humus, ¿vale?
humano Es lo significa que nosotros de tierra. comemos con el pan, ¿correcto? No, es un chiste. Sí. Disculpe. Bueno, pues tenemos la raíz de la cuestión, ¿vale? Que es la casa 4 y que representa también los finales. Luego tenemos el ascendente, que representa la pregunta y que representa una natividad, de acuerdo a aquello que plantea el individuo como manifestación, la forma a través de la cual manifiesta su esencia. La casa séptima, que es una casa de viajes, curiosamente, en el ámbito del helenismo. La 7 Y es una casa de... en la Védica también se respalda esa idea de viajes, porque es el punto más lejano del ascendente, exacto. Es una cuestión que tiene que ver con los viajes y es una cuestión que tiene que ver con lo que el individuo tiene que confrontar. La ¿vale? otredad, exacto. El otro. Y bajo esas circunstancias, en todas las cartas horarias, el agente de la pregunta, ¿de acuerdo? Es el regente de la 1. La pregunta es la 1. El agente de la respuesta, esto es, la respuesta, expresada y sintetizada en lo que represente el regente de la casa séptima, ¿de acuerdo? Es precisamente Disis. Disis, en términos griegos, significa ajuste. O sea, si la casa 1 representa Oyax, el timón, ¿vale? Ya lo hemos comentado, creo. Oyax, el timón, evidentemente yo debo ajustar mi orientación. De ahí proviene el término oriente vinculado al ascendente. Entonces yo tengo que orientar el timón y esa orientación se responde a un ajuste del rumbo. El ajuste, Disis, es la casa séptima, el descendente. Lo que representa la casa 10 es la mediación entre el ascendente y el descendente, o sea, la parte que media. Y en ese aspecto, la parte que al final juzga y otorga su veredicto. Con lo cual, la casa 7 representa la praxis. Wow, bello. La praxis. Bello, bello. El juez, o sea, el poder que media entre las dos partes. Excelente. Sí, y ahí tenemos pues la mano derecha y la mano izquierda, ¿de acuerdo? Y tenemos quien decide. O sea, quien de alguna manera sostiene el fiel de la balanza en la casa décima. Y representa praxis. Mesuranema, el término que le daban los griegos, ¿de acuerdo? A la casa 10 es praxis. Mientras que lo que representa la casa posterior, una casa que vamos a analizar con posterioridad, espero, de manera largo y tendido, porque es una casa súper interesante, es la novena, ¿de acuerdo? Que se encuentra en trígono con el ascendente. Pero lo que representa por encima de todo en todas las cartas, la casa décima, es el logro, ¿vale? Que muchas veces dice la gente, bueno, pues sobre todo los estudiantes, siempre en todas las cartas hay logro, siempre en todas las cartas, cuando hay una pregunta, cuando una persona viene a este mundo, se produce un logro. Ahora bien, que ese logro puede ser un logro en caída, puede ser un logro en exilio, puede ser un logro afligido, puede ser un logro bajo las más penosas condiciones. O sea, puedes venir con un destino extraordinariamente desde el punto de vista del mundano, ¿de acuerdo? Adverso, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando del décimo lugar, estamos hablando de praxis y estamos hablando en términos de logos. Y en ese sentido, lo que representa es, utilizando la palabra karma, que es la traducción de logos al sánscrito, la casa 9 sería dharma. Correcto. Sería dharma. Entonces, bajo esas condiciones tenemos dibujados los ángulos. El siguiente paso, ¿de acuerdo? Es una vez que hemos establecido las casas angulares, que son casas cósmicas, son las que denominan, los antiguos llamaban casas cósmicos, ¿de acuerdo? Definimos las metacósmicas. Y las metacósmicas son las cadentes, en el orden de lo que estábamos comentando. Si yo, por ejemplo, quiero establecer qué es lo que está vinculado a la casa cuarta, como aquellas condiciones previas a lo que la casa cuarta representa, que son todos los códigos que rigen aquello que me permite participar de la comunidad, de acuerdo, que está abrazada por lo que representa la casa cuarta, de acuerdo, que son las raíces. Representa todos los que son naturales del lugar donde yo me encuentro, que se basan por las mismas reglas de la crianza. Son los códigos que me permiten formar parte de la comunidad. Y en la Grecia antigua se consideraba que eso estaba bajo los auspicios, ¿de acuerdo? Bajo el gobierno de la diosa, ¿de acuerdo? Son los misterios menores, que están vinculados, de acuerdo a las costumbres, y que están vinculados
a los principios que rigen las rutinas en la manera en que tenemos de relacionarnos los unos con los otros. Que Robert Smith decía, Albert, para recalcar, o sea, acabamos de describir las casas angulares, las casas Kendra, que son con las 4 cúspides, 1, 4, 7 y 10, y ahora nos estamos acercando hacia las casas apoclimas o cadentes, que son, para que las personas que no sepan, es 12, 3, 6 y 9. Y estamos ahora discutiendo la 3, para que las personas tengan una idea. Estamos discutiendo la 3 porque la base de la cuestión es la 4 y lo correcto es la 4. Con lo cual yo o sea que estamos diciendo que las casas apoclimas, las casas cadentes, son la base de las casas angulares, ¿es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que representan los códigos vinculados, que representan los códigos vinculados a cada casa angular. Ya. O sea, por ejemplo, la casa 3 representa los códigos que rigen las raíces. Que es ya. Entendido. La casa 12, los códigos o los prejuicios, ¿de acuerdo? Que rigen al ascendente. A nosotros, a las personas. Sí, y la casa 6, los prejuicios que rigen a los otros. Exacto. Y la casa 9 rige los códigos que están vinculados a mi acción mundana. Y por lo tanto, las reglas que se derivan de, si la ponemos en contra de lo que es la casa 3, o sea, la casa 3 son las reglas que me hacen formar parte del común, ¿vale? O sea, las reglas que me permiten socializar y establecer la cultura, digamos, el mundo cultural, el mundo mundano, hasta cierto punto. La casa 9 sería los códigos, ¿de acuerdo? Pero que me distinguen. Exacto. Tienen que ver con la ética de la distinción. Claro, la cultura alta, digamos, la religión, la espiritualidad, que hace la base para pues, los estratos superiores de la 10, que van a ser pues, las instituciones hegemónicas de poder en la sociedad. Existe la idea, por ejemplo, de que la casa 3 pues, no es la educación básica y la casa 9 es la educación superior, la educación universitaria. No. Tanto la educación universitaria como la educación básica están en la 3. ¿Qué es la casa 9? La casa 9 es lo que al individuo que está operando en la casa décima le sedimenta como una acción que lo convierte en un maestro. Estamos hablando de ciertas idiosincrasias, estamos hablando de ciertas... entiendo lo que quiere decir, aunque eso está bastante polémico, pero entiendo lo que quiere decir. Representa la sabiduría del rey. Y hay que tener en cuenta que la casa 9, ¿de acuerdo? En Grecia, ¿de acuerdo? Y en el mundo árabe, la casa 9 representaba la legitimidad del rey. O sea, el rey era legítimo por la 9, no por el poder que ejercía la 10. Hace sentido, porque en la védica es la casa del gurú, es la casa de la religión, es la casa del dharma, es la casa pues de los elementos que legitimizan el poder en una sociedad tradicional. Efectivamente, bueno, estamos viendo la casa 9 representa la diosa y la casa 9, la casa 3, la casa 3 representa la diosa, está vinculada a Cea, ¿de acuerdo? Y Ceos, ¿de acuerdo? Es la casa 9, claro, que representa al dios. El sol y la luna, en cierto sentido. El sol y la luna. Pero hay que tener en cuenta, la casa 9, por ejemplo, son jueces, son reyes, son altos prohombres. Reyes y jueces están en la 9. Este detalle es muy importante para entender la descripción posterior. Reyes están en la 9. El derecho real, o sea, lo que a mí, la sabiduría, ¿de acuerdo?, que yo ejerzo como rey, esto es aquello por lo que soy rey, el código que se genera a partir de mi acción responsable en el mundo, lo que me responsabiliza, el dharma, ¿vale? Básicamente el dharma, autoridad, está en la 9. Pero la acción del rey sería la 10. Pero la acción del rey sería la 10. Copiado. La acción del rey y el veredicto. Y la acción a través de la cual el individuo alcanza lo que para los griegos era más importante, que es la reputación. O sea, hay que tener en cuenta que en el ámbito griego, ¿de acuerdo? El griego trabajaba para ser famoso, no trabajaba para ser bueno, ni trabajaba para ser fuerte, trabajaba para ser recordado más allá de la muerte. Claro. Y eso es la décima. Con lo cual la décima tiene una carga muy importante de ego. Mientras que la casa 9 tiene una carga de desprovisión y de verdadera autoridad de lo que representa el ego, ¿de acuerdo? Y por lo tanto está vinculado a la maestría que uno adquiere. Son dos casas muy importantes.
Porque si en realidad no le damos ese papel, cuando nosotros hablemos de las puertas del infierno, que son la octava, la puerta de entrada al infierno, la segunda, que es la puerta de salida del infierno, que son las casas Que vamos post-ascensión, debajo de la tierra, exacto. no las entenderemos. Y son casas realmente decisivas, porque en realidad, ¿de acuerdo? Es por donde nosotros penetramos en el inframundo, ¿vale? Y Que son por las donde casas nosotros del salimos. sorpresivamente. El dinero, las casas del dinero son la 11, la La 5, 2. la 8 y la 2. O sea, son las casas que se denominaban casas crematísticos. Mientras que la 9, la 3, la 12 y la 6 eran casas acrematísticas. ¿Qué significa? Son casas de pérdidas. O sea, la 9 es una casa de pérdida. La 3 es una casa de Porque son pérdida. cadentes, exacto, claro. Entonces, y además son casas de prejuicios, que están vinculados a códigos, ¿de acuerdo?, que es necesario superar a través de la acción. Porque es a través de la acción cómo recamamos esos códigos. Luego está la 12 y la 6. La 12 y la 6 representan mis demonios, representan los demonios del otro. Ese detalle es muy importante. Representa todo aquello que yo debo depurar. Que son los lugares de regocijo de Marte y de Saturno, respectivamente. Y la 6, por ejemplo, es lo que debe depurar el otro. La mala suerte y el mal demon o daimon, como se pronuncia. ¿Es daimon es daimon o demon? Es daimon. Entonces, bueno, eso describe pues, las casas angulares y describe las casas Cadentes. cadenas. Que son las primeras que establecemos, porque obviamente si yo, por ejemplo, en una carta de relaciones, ¿vale? La casa 3 es una casa muy importante, porque si yo, por ejemplo, estoy con una señora, estoy con una mujer, lo implícito, o sea, los sobreentendidos, aquello que nos hace formar parte de lo mismo, que no está hecho explícito y que representa la comunicación común, o sea, lo que nos comunica, nuestra manera de comunicarnos es la tercera. Mientras que aquello que nosotros legislamos en nuestra relación, esto es lo que nos distingue, lo que te hace a ti, tú, y lo que me hace a mí, lo que nos diferencia, estaría en la casa novena. Y la casa novena representa la aventura, ¿de acuerdo? Mientras que la casa tercera, ¿de acuerdo?, representa los caminos por las vías del hábito. Yeah. Porque son las reglas que rigen los hábitos, la tercera, y lo que rige lo extraordinario es la novena. Ya. Entonces, esas dos casas son dos casas muy importantes que normalmente en todos los juicios se distorsionan. Son muy importantes también por la connotación de que el Sol y la Luna tienen su regocijo ahí, que son las luminarias también. Me imagino que eso es una señal de ellos. Pero hasta el momento... Disculpe, adelante. Bueno, sigue, que no, me parece que estoy acaparando No, para nada. Hasta el momento tenemos la idea de que las casas angulares son las casas de la acción, la base, la espina dorsal de una carta astral, sea la astrología que estemos utilizando, natal, horaria, eleccionaria, mundana, lo que sea, hasta mágica. Y tenemos que las apoclimas o las cadentes son los códigos por los cuales se rigen esas acciones, ¿correcto? Sí. Donde nosotros vemos, por ejemplo, que la sexta y la doceava son prejuicios. Si nosotros establecemos que la acción es por la acción por la que nos van a juzgar, y la 7 es la acción, y la 1 es la acción, la 7 es la acción, mejor dicho, la reacción, ¿vale? Es la acción del otro, ¿vale? La sexta representa los códigos que rigen, mejor dicho, los prejuicios que rigen esa acción. Y por lo tanto la 6 representa la mala voluntad que el otro tiene hacia mi persona. Mientras que la 12 es la mala voluntad que yo tengo hacia mí mismo. Esto es mi enemigo, mi enemigo interno, ¿vale? Y representa también los malos espíritus que yo debo depurar, de acuerdo, desde el momento en el que paso de las sombras a la luz, en esa casa que siempre está dividida entre la noche y el día, que es la 1, ¿de acuerdo? La ascendente está dividida entre la noche y el día. Lo mismo que el descendente está dividido entre la noche y el día, pues claro. También la 1. Entonces, la 1 es la casa que no es ni de noche ni de día. La primera casa de día es la 12. No es la última casa, es la primera casa. Claro, eso uno lo entiende entendiendo el movimiento de rotación diurna, correcto, exacto. Efectivamente.
Hay otro detalle muy importante. O sea, por ejemplo, nosotros estamos tentados de pensar, por ejemplo, pongamos por caso una carta en la que alguien tenga el ascendente en el grado 24 de Tauro, ¿no? 24 de Tauro. Usted, ¿verdad? Ese es usted. Por ejemplo, sí, por ejemplo yo tengo un 24 de Tauro. Eso significa que el descendente está en 24 de Escorpio. Correcto. Bien, ¿cuál sería la casa séptima? Si nosotros entendiéramos un intervalo, como tú decías en un primer momento, que las casas son espacios, son lugares, ¿de acuerdo? Son espacios, intervalos, ¿de acuerdo? Ámbitos, ¿de acuerdo? Son lugares en donde se vive, ¿de acuerdo? Pues diríamos que entre la cúspide de la séptima y la octava, o entre la octava y la séptima, estaría el séptimo lugar. Pero no es así, porque el movimiento de los signos es al contrario. O sea, tengo la mayor parte en el intervalo entre la casa séptima y la casa octava, Sagitario en la séptima. Si yo tuviera planetas en Sagitario, que tengo planetas en Sagitario, esos planetas estarían en el intervalo entre la séptima y la octava. Ahora bien, como el movimiento es al revés, ninguno de esos planetas todavía ha penetrado, de acuerdo, a través del ángulo que representa el descendente. Con lo cual, bajo esas condiciones, aunque yo me encontrara, que yo tuviera un planeta, como por ejemplo, yo tengo Neptuno, ¿no? Que es una sombra en nuestro lenguaje, pero que lo tengo en el grado 2. Una sombra en nuestro lenguaje. Qué poético. Ajá, adelante, disculpe. Entonces, el Neptuno estaría aproximadamente a unos 6 grados, ¿de acuerdo? Del ángulo de ajuste. Esto es el descendente. Para los modernos, ese pedrusco, ¿de acuerdo?, estaría en el séptimo lugar. Pues bueno, es que no ha llegado todavía ese ángulo. Por lo tanto, es octavo. Lo que nos indican los ejes, lo que nos indican los puntos, ¿de acuerdo?, es qué elemento rige, ¿de acuerdo?, ese espacio en concreto a través de los diversos testimonios, ¿de acuerdo?, que los planetas tienen a lo largo y ancho, de acuerdo, de todo el zodiaco y concretamente dentro de cada uno de los signos. Pues tenemos 5 niveles de testimonio, cada uno de los signos. Entonces, para saber qué regente es el que está asociado a cada uno de ellos, o sea, hay que tener en cuenta que los lugares, los topos, los antiguos, tienen significados. Los signos los condensan esos significados, como hablamos en la clase anterior. Y los planetas los vehiculan. Disculpe, Albert, tiene el celular sonando. Si lo puede bajar, por favor, si no es mucha molestia. Sí, sí. Gracias. Bueno, y nada, es esto que estamos comentando. Estábamos hablando de las casas cadentes, estábamos hablando de las casas angulares, y por encima de todo, si no respetamos el principio que también define Robert Smith de las tríadas angulares, y no vemos que el movimiento de cada uno de los ángulos es independiente, nosotros estamos viendo que todos los ángulos se mueven girando alrededor, todos los ángulos se mueven girando de este a oeste. Claro. El movimiento es de este a oeste. Entonces vemos el ángulo, la casa 12, perdón, el ángulo, la casa 12 y la casa 2. Y entonces la casa 2 sube después de que la casa 1 pasa a la 12. Y por lo tanto hace un giro. Bien, del mismo modo en que gira, ¿de acuerdo?, la casa que se encuentra en el ángulo del ascendente, gira la casa que se encuentra y al mismo tiempo gira la casa que se encuentra en el ángulo del ascendente. Y giran todas, claro, pero giran todas sin salir de su ámbito. Pasan los signos, pero a través del movimiento de la Tierra tenemos 4 movimientos independientes que articulan, ¿de acuerdo?, la manifestación de los planetas, generando, ¿de acuerdo?, una tensión en la cual los planetas van de oeste a este siguiendo la dirección del Sol y los signos a una velocidad 360 veces más rápida que la velocidad del Sol, ¿de acuerdo?, se mueven en dirección contraria. Con lo cual, los planetas que se encuentran en casas cadentes tratan de llegar a al ángulo, pero son separados drásticamente de manera arrancados, ¿de acuerdo?, de lo que es el ángulo donde tendrían manifestación. Y esos 4 movimientos a los que usted se refiere es rotación, revolución o desplazamiento, precesión y nutación, ¿correcto? Esos son los movimientos que se está refiriendo, los 4 movimientos. Me estoy refiriendo a los movimientos que se establecen a partir de los diferentes ángulos, el meridiano. A ver,
quien lo explica maravillosamente es Masalá. Tiene un texto increíblemente elocuente. Disculpe, ¿a qué 4 movimientos se está refiriendo entonces, caballero? A los 4 movimientos de los 4 ángulos. O sea, el Ya, movimiento que tiene que ver con el medio cielo, al que tiene que ver con el ya, o sea, ascendente, los 4 que tiene que ver ángulos, correcto, ok, entendido. a los puntos de los 4 ángulos. Ya, Eso lo explica a través de el Masalá, lo explica maravillosamente diciendo que tenemos 3 círculos, ¿de acuerdo? Tenemos 6 acordes, ¿de acuerdo? Y tenemos 7 puntos. Y que la comprensión del enlace entre el giro de las esferas y la música de las esferas y el orden de las esferas, ¿de acuerdo? Y su manifestación terrestre descubre sus secretos a través de la comprensión de los 3 círculos, de los puntos y de los acordes. Al final de un texto, por cierto, hemos compartido tú y yo, y que lo tienes en lo que te estuve enviando. Es maravilloso. Es un fragmento que trata sobre los orbes, en donde dice los diferentes orbes que tiene cada uno de los planetas. Orbes no en el sentido moderno, que se refiere al espacio de luz o al aura de luz de un planeta, sino orbes los diferentes movimientos que articula cada planeta en su deambular, de acuerdo aparente, visto desde el lugar que nosotros ocupamos en el centro de este sistema. claro. Que eso es lo que significa planeta, errante, que está viajando. Errante. Pero nosotros tenemos que los planetas se encuentran sujetos al destino. Se mueven dentro de un orden, De unas ¿de acuerdo?, reglas. variable. Con lo cual hay un Eirmarmene, ¿de acuerdo? Y por lo tanto un principio que no se puede variar. Y que A por lo menos que tanto venga no un con destino. meteorito y destruya un planeta, pero sí, exacto. Bueno, por ejemplo, sí. En la astrología paleolítica, ¿de acuerdo?, y neolítica, tenemos el ejemplo bien claro de lo que representó Nibiru, ¿no? O sea, Claro, Nibiru de el Sacarayasis, planeta claro. que está vinculado a Venus, ¿no? O sea, que Venus penetró, ¿de acuerdo?, en la órbita de la Tierra, amenazando a la Tierra con provocar un cataclismo que le iba a destruir. Entonces, Istar, ¿de acuerdo?, que es Venus, en los antiguos babilonios, pero en los tiempos muy, muy previos, ¿de acuerdo?, previos a que Babilonia se convirtiera en el Poder. primer reservorio conocido dentro de nuestra dispensación, por llamarlo de alguna manera, ¿de acuerdo?, de la cultura, ¿de acuerdo? Istar era una diosa guerrera y era una diosa cuya cólera, ¿de acuerdo?, incendiaba los cielos, ¿vale? Y aún tiene mucho peso cuando nosotros observamos en los textos, sobre todo en los textos antiguos, babilonios y caldeos, ¿de acuerdo?, la figura de la ira de la diosa. Pero tengo entendido que en ese contexto babilónico eso dependía si Venus era una estrella vespertina o una estrella matutina, en términos de si era el Venus romántico y bonito que todos conocemos o el Venus, la Venus llena de locura y de Venus, en contra de lo que piensa la modernidad, nunca ha sido romántica. Ya, pero usted sabe a lo que me refiero. Sí, sí. De todas maneras, Venus es el principio civilizador. Claro. Ese factor es un principio, de acuerdo, que está orientado porque el ser humano entra de la protohistoria a la prehistoria y a la posthistoria, ¿de acuerdo?, a través del el pórtico de Venus, ¿no? Y los planetas siempre han estado ahí, exacto. Yo suelo decir algunas veces, en términos así un poco satíricos, ¿de acuerdo?, la cultura pasa entre las piernas de una mujer, ¿vale? Claro. Entonces es ahí donde realmente nos formamos como humanos, ¿no? Las mujeres nos hacen humanos, ¿de acuerdo? Nos hacen humanos a los hombres porque ellas, ¿de acuerdo?, son divinas. Ese principio de divinidad, el principio femenino, es un principio, ¿de acuerdo?, que tenemos muy mal comprendido. Y cuando estábamos hablando del tema de las casas, observábamos la importancia que tenía la casa tercera. La casa tercera es el primer bajido, ¿de acuerdo?, a partir de la sustancia, que nos lleva a adquirir materia en la 2 y posteriormente nos da forma a través del ascendente. Hay que tener en cuenta que si nosotros miramos cómo está establecido la disposición de los diferentes elementos por posiciones cardinales desde el punto de vista de Aristóteles, que Aristóteles empezó diciendo que teníamos 2 elementos, que eran fuego y la tierra, que son los elementos absolutos,
y luego los elementos relativos que son el aire y el agua, el aire que asciende y el agua que baja, ¿de acuerdo? Lo que estábamos hablando, el principio de sublimación y el principio de condensación, aire y agua, ¿de acuerdo? El punto cardinal, el cárdine, o la estaca, ¿de acuerdo? Sería Libra. Sería Libra. Y eso está regido, ese punto está regido por Venus. Claro. Y por Saturno. Saturno tiene mucha fuerza. Exaltación ahí, claro. Entonces, Albert, volviendo al tema central, las casas angulares son las casas de la acción, hemos descrito cada una de ellas. Las casas apoclimas o cadentes son las casas de los códigos que generan esas acciones, que serían entonces las casas panafaras o sucedentes, que serían obviamente... Serían las casas de los recursos, claro, los diferentes recursos. ya. Y por encima de todas, las casas más importantes de todas, porque son las casas de la confianza. Representan la confianza. Que son la 2, la 8, la 5 y la 11. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, la 5, es el punto que yo siempre tomo como punto de referencia. La 5 es la confianza que yo tengo en mí. La confianza que yo tengo en mis raíces, en el lugar donde yo procedo. Es una confianza puramente inconsciente. Y está vinculado, en términos griegos, está vinculado a la buena fortuna. Evidentemente yo puedo invocar a la buena fortuna, pero la buena fortuna viene cuando quiere y viene porque quiere. Nuevamente estamos viendo que es la casa donde se regocija Venus, ¿no? Bajo esas circunstancias ella entrega sus favores a quien le parece bien. Y todo lo que representa la casa quinta representa talentos, ¿de acuerdo?, que yo he adquirido, que son recursos que no son míos, sino que vienen de mi genos, ¿de acuerdo? De mi genos, de mi genotipo, ¿de acuerdo? De lo que yo soy genéticamente. Con lo cual la casa 10 representa el fenotipo. Esto es la manera en que el tipo genético se manifiesta. Y la casa es eso, la casa 5 como fenotipo indica aquellas habilidades que son mías, intrínsecas. Y representa los recursos de las raíces, ¿vale? Y bajo esas circunstancias representa también mis inversiones. O sea, lo que yo invierto a partir de los bienes raíces. Y, por ejemplo, en temas vinculados a inmobiliarias, una propiedad, estamos hablando de la casa 5, son las rentas, ¿de acuerdo? Las commodities, ¿de acuerdo? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí. El dinero que se le saca a la propiedad, es muy cierto, sí, sí. Y representa también el goce, el disfrute, el placer. Y representa una cosa muy importante. En las cartas tiene muchísima importancia. Representa la comodidad. Porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo a alguien que plantea una pregunta, que no soy capaz de coger el coche, y vemos que la casa 5 está muy cargada, en realidad lo que nos está indicando eso es que esa persona está acomodada en la casa 5. Está acomodada en un espacio, ¿de acuerdo? En donde hay mucho disfrute, hay mucho ocio, hay mucho regocijo. Placer, claro. Regocijo. Hace y la casa sentido. 5 representa regocijo. Claro, claro. La segunda es una casa también fascinante. O sea, en el sentido de que la 11, por ejemplo, son los recursos que generan mi profesión. Y por lo tanto representa aquello que los demás invierten en mí en función de mi estatus. Mi salario. Claro, yo me convierto en una persona famosa. Entonces, como soy Messi, pues a mí me pagan muchos millones. Pues bueno, los millones que me Pero pagan, recordemos que Albert es del Real Madrid. Eso ya lo he dicho varias veces. No es un chiste. Es un chiste. No soy del Real Madrid, pero cuando estamos hablando de este factor, Messi viene bastante porque tiene a Júpiter en la 11. Claro. Messi tiene a Júpiter en la 11, es curioso. Tiene una recepción con Marte muy interesante. ¿En qué signo lo tiene en la 11? Lo tiene en Aries. Lo tiene en Aries en la 11. Okay. Tiene a Júpiter, lo tiene en la 11 en Aries, y a Marte lo tiene en caída en Cáncer. Y están en cuadratura en recepción mutua, como puedes ver. Es una recepción mutua. Sí, ese Marte en Cáncer lo puedo ver con Messi. Sí, sí. Sí, esa cualidad como... no quiero criticar a Messi, pero esa cualidad savant, ¿verdad? Idiot savant que manifiesta una inteligencia extraña, pero que es extraordinaria, ¿verdad? Sí. Hay una cosa fascinante en la posición de Messi, porque es como un milagro de la naturaleza. O sea, en el sentido de que nosotros estamos viendo que tiene, ¿de acuerdo?, a Mercurio en Cáncer. Tiene a Mercurio en Cáncer. Wow. Y tiene a Luna en Géminis.
y tiene la luna en Géminis. Wow, este tipo es bien emocional y bien, sí. Sí. Y es un poco, Bueno, dicen que él es autista también, supuestamente. una luna en Géminis, en franqueza entre Mercurio y la Luna. Puede tener en Que cuenta usted me ha dicho que están en sus domicilios respectivos. que usted me ha dicho que la luna en Géminis es un lugar muy malo para la luna, porque es el 12º lugar desde Cáncer, claro. Sí, es el 12º lugar. Bueno, Bonatti lo indica y también lo indica Charles Vichy. Como decía tu contertulio el otro día, te felicito por la maravillosa entrevista con Pablo Ayaniceski. Ya puedes poner arriba la etiqueta. Ah, ¿De sí, acuerdo? pero esa entrevista, cuando sube este video, ya habrán pasado como 3 meses desde esa entrevista. Pero Es gracias. lo mismo, pero seguirá en los muy recomendable, ¿no? Ahí estábamos, ahí es que él estaba hablando de Sahel al-Bashir, ¿de acuerdo? Claro. Sahel, como se conoce en el mundo latino, ¿de acuerdo? En el mundo del medievo, ¿de acuerdo? Qué estupendo astrólogo nuestro amigo Pablo Janiszewski, ¿de acuerdo? Muy centrado en cuestiones de medievalismo y astrología renacentista, ¿de acuerdo? Y gran conocedor, ¿de acuerdo? También de la tradición antigua. Volvemos a la Pues, 11, Júpiter en la 11, nos quedamos en la 11, con el caso de Messi. con el caso de Messi. Bueno, donde la casa 11, ¿de acuerdo? Representa el buen espíritu. Claro, Representa a Agathos Daimon, Júpiter. que es un personaje muy, muy importante. Greenbaum tiene un libro. Greenbaum es uno de los mejores astrólogos contemporáneos en cuanto a su erudición. Y Greenbaum tiene un libro que se titula El Daimon, ¿de acuerdo? Que explica pues, todas las bases religiosas que establecen los principios que están vinculados a las diversas casas desde un punto de vista de la tradición de la antropología cultural, ¿vale? O sea, al estilo de la dimensión antropológica de la dispersión por los diferentes lugares de lo que son los temas asociados a los signos en función del lugar que ocupan respecto del ascendente. Él habla del 11º signo. Habla del 11º signo e indica que representa el buen daimon, que estaba representado por Shia, ¿de acuerdo? En el panteón egipcio, ¿de acuerdo? Y por Zeus, un Zeus vinculado al serpentario, representado por la serpiente, ¿de acuerdo? Que está vinculado a Júpiter, por lo tanto, representa a Zeus, ¿de acuerdo? Zeus está colocado en el Como a 11. una hidra, usted dice, como una hidra de Lerna, algo así. La serpiente está vinculada a esa acepción del dios que está centrada en cuestiones que tienen que ver con la prosperidad, ¿vale? Yeah. Hay que entender que Agathos Daimon está vinculado a lo que representa espíritu, ¿de acuerdo? Y parte del espíritu, parte del Daimon, ¿de acuerdo? Que es el que vincula a la luna al sol y toma como punto de referencia al ascendente. Es nuestro proceso a través del cual retornamos a la luz de la que formamos parte y tiene que ver también con nuestra proyección mundana. Y en la casa 11 representa los benefactores. Los benefactores, muy importante. Representa a aquellas personas que confían, ¿de acuerdo?, en lo que yo actúo, ¿de acuerdo?, en función de mi dharma, por el karma que yo estoy adquiriendo. Y es en esas condiciones como yo adquiero, ¿de acuerdo?, insumos, adquiero recursos. Y esos son mis verdaderos amigos. Porque son amigos por mi acción consciente, que es la 10. Y son amigos por el respeto que yo le tengo a los códigos que me distinguen de los demás. Esto es por mi acción ortodoxa, ¿de acuerdo? La casa 9 también tiene que ver con la ortodoxia. Con lo cual son mis verdaderos amigos. Y son recursos que me permiten, ¿de acuerdo?, obtener la confianza pública. Porque otro detalle muy importante acerca de las casas epanáfora es que son las 4 casas de confianza. Son casas que están centradas la confianza en mi papel social y lo que es el recurso de mi estatus, ¿de acuerdo? La confianza en quién soy me la aporta la casa 11 por el respeto que me gano, ¿de acuerdo?, de parte de mis benefactores. Y también representa mis expectativas, porque mis expectativas no están centradas en la 11.
no están centradas en la 10. Están centradas en el respeto de la 9 que me proporciona recursos en la 11, a través de ese movimiento del que estábamos hablando. Entonces, bajo esas circunstancias, observamos lo que representa la 11, que representa lo que los demás invierten en mí, representa a los amigos, representa los hijos, en tanto los hijos son amaestrados, ¿de acuerdo? O educados por mí, con lo cual representa la educación de los hijos, detalle muy importante dentro de la helenística. Mientras que la crianza, ¿de acuerdo?, de los hijos está más bien vinculada, y los niños están vinculadas al quinto lugar, ¿vale? Entonces, bajo esas circunstancias tenemos que representa confianza y representa también buena actitud, y representa el buen rollito que decimos aquí. O sea, representa la buena onda, ¿de acuerdo? Yeah. Que viene después de la mala onda. O sea, después de que yo he depurado, ¿de acuerdo?, la materia burda a través de mi acción, a través de lo que yo manifiesto de manera irracional y espontánea, a través del ascendente. No hay que olvidar que el ascendente representa el alma vegetativa, ¿vale? Esto es, representa la vida como expresión a través de la forma que adopta mi cuerpo, ¿vale? Mientras que la materia de la que está hecho mi cuerpo, el sustento, es el segundo lugar, es la 2. Y por lo tanto en la 2 encuentro la confianza que yo tengo en aquello de lo que yo estoy hecho. Confianza en aquello que yo estoy hecho. Y por lo tanto representa recursos, pero no son los recursos que yo tengo por mi salario, que es la 11. No son tampoco los recursos que obtiene el otro por mi actuación con él. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy interactuando con alguien de casa 7, Al-Kindi, por ejemplo, habla de la casa 7 como el comercio. Eso significa que la 7 es comercio. Es lo que yo estoy confrontando. Mis negociaciones son la séptima. Entonces, en mis negociaciones, el otro gana. Pues la parte que el otro gana es la casa octava. Claro. Los recursos del otro. Lo que el otro gana. Claro, si yo quiero ser productivo en el mundo, una parte tiene que ir para mí en mi acción ascendente y otra parte, que tiene que ser mayoritaria, tiene que ir para el otro. Y esa parte es la casa octava. Es lo que yo le rindo, aquello a lo que me opongo o aquello a lo que confronto. Y por lo tanto representa la muerte. Porque lo que yo confronto tengo que rendir unos recursos. Y esos recursos son el cuerpo que yo entrego cuando atravieso. Es una casa inactiva, también no hay que olvidarlo. Es una casa que es leté, olvido, porque es una parte olvidada de mí. Siempre hablo de, para entender la casa octava, hay que decir, es como ese libro que yo presté y que nunca me devolvieron, ¿de acuerdo? Que yo lo presté para el otro lo disfrutar y nunca me lo devolvieron. Eso es la octava. Y es el libro olvidado, que de vez en cuando recuerdas y no sabes a quién se lo prestaste, sabes que lo prestaste, ¿no? Yo tengo un libro, por ejemplo, que siempre va conmigo, que es El fruto de la nada de Mr. Eckhart. Creo que es un libro que para mí es fundamental. Lo he leído innumerables veces y es un libro que suelo prestar, con lo cual es un libro que ya llevo compradas como 22, 23, 24 veces. Porque nadie me lo devuelve. Porque eso es lo que pasa con los libros. Ok. Eso es casa 8. Casa 8 es aquello que yo voy a entregar y va a quedar olvidado, ¿de acuerdo? Que va a olvidar el otro porque se aprovecha de ello. Y también es casa, Argos, casa inactiva. Representa los pasivos, ese detalle también es muy importante, frente a los activos, que está en la 2. Claro. Ahora bien, los activos de la casa 2 son activos que se manifiestan de una manera compulsiva, mientras que los activos de la casa 11 son unos activos que me vienen por el estatus que yo, en mi acción deliberada, concentrada en conseguir y alcanzar, ¿de acuerdo? Y en mi voluntad egoica de tener mucho éxito y de ser muy respetado por los demás, ¿de acuerdo? Yo genero ahí maestría, y esa maestría es la que me granjea la admiración de los demás y por lo tanto lo que los demás invierten en mí. Madoff, por ejemplo, tenía un montón de planetas en la casa 11. Trump, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tiene un montón de planetas en la casa 11. Y tenemos multitud de políticos con muchos planetas en la casa 11. La casa 11 es una casa de políticos contemporáneos. Si lo recuerdas, Trump tiene
el Sol en Géminis, tiene Mercurio en Géminis, ¿de acuerdo? Tiene Saturno en Géminis. Y los tres los tiene en el buen Diamond. Es una carta fascinante, la de... Y nació cerca de un eclipse. Creo que nació en un eclipse, o nació cerca de un eclipse también. Tiene la luna, no, tiene la luna en Cáncer. Tiene la luna en el 12º, en Cáncer, conjunta con Júpiter. Tiene Júpiter y Luna tiene una conjunción en el 12º lugar. La luna en el 12º lugar. Tengo que chequear la carta. Creo que estamos pensando en cartas diferentes. Estamos hablando de Trump, ¿verdad? Del presidente. Del presidente, efectivamente. Ya, pues no sabría decir. Es un ascendente Leo, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que tiene el ascendente conjunto a la estrella Regulus y que además tiene a Venus, ¿de acuerdo? Sí, creo que es Venus. Tiene a Venus en el grado 2 de Leo. O sea, la tiene en el signo que asciende, ¿de acuerdo? Pero muy lejos del ascendente, o sea, prácticamente a cerca de 23 o 24 signos. Ya. Pero no se puede entender la carta de Donald Trump, ¿de acuerdo? Sin entender la justificación de lo que son los lugares a partir de los signos. O sea, que hasta el momento vemos aquí que las casas angulares son las casas de la acción. 1, 4, 7 y 10, para aquellos que no sepan. Las casas apoclima son los códigos, son, digamos, las ideologías, serían más o menos las ideas, o mejor dicho, la esencia que organiza y que reglamenta esas acciones. Y las casas que son obviamente pues la 12, la 6, la 3 y la 9. Y por último tenemos las casas sucedentes o panafara o panáfora en griego, que serían más bien los recursos que esas acciones conllevan, ¿verdad? Y la confianza. Y la confianza, claro. Por ejemplo, la casa octava es la confianza que el otro tiene en mí, en función de lo que expropia, de acuerdo, de mi acción. Por eso es que la 8 también es bienes comunes, es la idea de lo que compartimos con nuestro socio o nuestro cónyuge, o sea, lo que sea la otra persona. Claro. Yo recuerdo el gran escándalo para mí, leer en Fraulich, ¿de acuerdo? El libro de Fraulich, sobre un libro de texto que yo recomiendo. El de Horaria. Claro, el de Horaria, el libro de texto de Horaria. Sí, el negro, sí. Azul. En donde dice un azul precioso, porque además si yo hiciera una línea editorial, elegiría ese azul para todas las tapas de mis libros. Ya, ok. El tema para que lo compre 23 veces. Sí. Bueno, curiosamente este libro, El fruto de la nada, que recomiendo, es un libro que nada tiene que ver con la astrología, hasta cierto punto todo tiene que ver con la astrología. Claro. Es un texto de espiritualidad. Mr. Eckhart vivió en el siglo XIII y fue un monje, ¿de acuerdo? Que hizo... el de Maestro Eckhart. Oh, wow, ok. Claro. Son los famosos tratados y sermones alemanes. Claro. Se titula Fruto de la nada. Yo he leído algo de eso, sí. Fantástico. Además se puede conseguir por internet en la edición completa, ¿vale? O sea que aquí no queremos no queremos introducir vicios funestos, ¿de acuerdo? Pero en este caso, pues a lo mejor vale la pena comentarlo. También, si quieren, pongan El fruto de la nada, ¿de acuerdo? En Google, claro. En YouTube, ¿de acuerdo? A lo mejor encuentran algún vídeo muy interesante. El tema es la casa 2, ¿de acuerdo? Representa, decía Fraulich, y yo en ese momento me besaba los cabellos que aún tenía, ¿de acuerdo? Que decía que es la confianza de uno en sí mismo. En la 8, wow. La 2. La 2, claro, la 2. La confianza que yo tengo en mí, en mi sustrato, en mi sustento, en mi materia, ¿de acuerdo? Entonces que la 8 representa la confianza que el otro tiene en mí. Claro, pero eso tiene que ir de la mano también de otros significantes, pero en parte, exacto, sí. Tiene que ir también de la mano del sol y dónde está el señor del ascendente, o sea, sí. De la confianza en uno, claro. Está hablando de significados tópicos. Y evidentemente hay una cosa que me puso en la pista a entender realmente, porque en términos griegos se habla mucho del correlato, del término confianza vinculado a las casas separáforas. Entonces, a las casas post-ascensión. Porque evidentemente son casas de consolidación. Es donde se consolida, todo se solidifica, ¿de acuerdo? Aquí para tomar la acción nuevamente en las casas angulares, claro. Claro, lo que se solidifica en la acción de mi yo
sea, lo que en realidad se convierte en mi pieza de resistencia mundana. Aquello que me da confianza, que representa la materia de la que estoy hecho, aquello que puedo tocar, es la 2, desde el punto de vista de Frauly, y funciona muy bien. O sea, realmente es como él dice. Y la casa octava, que está muy presente siempre en cartas de relaciones, representa aquello que el otro gana por mi acción, ¿vale? Y por lo tanto representa aquello que sirve de fulcro o que sirve de, ¿cómo lo diría? Sirve de base, ¿de acuerdo? Para la acción que el otro realiza. Ya. Ahí tenemos pues las casas Excelente. las casas sucedentes, ¿de acuerdo? Y, Entonces, recuerdo lo que comentábamos en el vídeo anterior, creo que en el vídeo anterior, que hay que tener en cuenta que el dodecatopos, que son los 12 lugares que están vinculados a los signos, procede de una distribución que no es por signo, anterior, ¿de acuerdo? Que era el octótopos. El octótopos está vinculado a la fuerza y la manera en que se dividen esos 4 cuadrantes no es exacta. Y Albert, yo estaba leyendo eso. ¿Cuándo es que el octótopos estaba en desarrollo? ¿Previo al siglo V, VII antes de Cristo? Esto es antiguo, ¿verdad? Esto es... El octótopos lo puedes rastrear en todos los textos árabes de los clásicos de los que hemos hablado. ¡Wow! Cuando tú empiezas, coges el libro de Dykes sobre Masala y Salal-Bishir, entras en la introducción de Salal-Bishir, un texto fundamental. Es un texto breve, pero es probablemente la mejor introducción a la astrología, a la astrología tradicional que se ha publicado en la historia. ¿Vale? Es un texto corto, es un texto muy extraordinariamente enjundioso, escrito por Salal-Bishir en el siglo VIII. En una lengua, además, formidablemente tersa, al menos tal y como la traduce Dykes. Y lo que indica, los 2 primeros factores que representan de los 16 establecidos en cuanto a las relaciones planetarias, lo que dice Salal-Bishir, que es lo que hace la creación y la destrucción de las cosas a nivel del mundo, ¿vale? Es avance y retroceso. Entonces, el avance es cuando un planeta se encuentra cerca de los ángulos. En el signo cósmico, esto es, en el signo en una estaca o en el sucesor de una estaca. Y luego las casas de retroceso. Los planetas que se encuentran en ese lugar deponen. Eso quiere decir que renuncian. Son casas de renuncia. Y esos lugares de renuncia se corresponden con 1/3 de cada uno de los cuadrantes, tomando como punto de referencia, de acuerdo a los cuadrantes, aunque el medio cielo se encuentre desviado. ¿Y el octótopos era con 8 signos o con 12 signos zodiacales? No estamos hablando de signos. O sea, sí, antes de haber 12 signos. ¿Yuxtapuestos a los signos serían con 12 o serían con 8? Es que antes de que hubieran 12 signos, no hubieran 8 signos. Antes de que hubieran 12 signos, hubieron 10. 10, correcto. 10. En donde tenemos que Sagitario, Escorpio y la balanza, ¿de acuerdo? Eran el mismo signo. La balanza, Escorpio y Sagitario eran el mismo signo. Donde Sagitario representaba y de hecho hay una estrella en Sagitario, ¿de acuerdo? Y en esos momentos había una estrella en Sagitario que se llama el aguijón del escorpión, que es Sagitario, que viene representado por la flecha, ¿de acuerdo? Luego tenemos las pinzas del escorpión, que es la balanza. Que es la balanza, correcto. Que eso lo vemos en la nomenclatura árabe, que le dan nombres de... Hay un nombre para las estrellas de Libra en latín que significan los platos de las balanzas y hay unos nombres en árabe que significan las pinzas del escorpión. Son las pinzas del escorpión, o sea, la balanza son las pinzas del escorpión. Y entender Libra a partir de lo que representa que sean las pinzas del escorpión, a través de las cuales el escorpión te agarra, ¿de acuerdo? Con las pinzas de Libra y te pincha con las de Sagitario. El cuerpo está en Escorpio. Eso es un mismo signo. Ok, y para ir terminando ya, ¿cuándo fue, en términos cronológicos, en términos históricos, que se cambió de 10 signos a 12 signos zodiacales? ¿Y cuándo fue el momento cronológico que se cambió de 8 espacios a 12 espacios? Vamos a ver, en Cura Free, de acuerdo, la web, de acuerdo, de Guiñar, ¿de acuerdo? Hay un texto de Cyril Fagan
que es uno de los primeros sideralistas. Sideralistas occidentales, claro. En donde habla de ese proceso. Ahora bien, nosotros tenemos un punto en el que vemos claramente la charnela, en la cual gira, ¿de acuerdo? El octótopos y el dodecátopos en un momento histórico. En lugar de 12 signos y en lugar de 8 signos para las personas que no estén entendiendo el griego. Ajá. El libro tercero... Casas, perdón, no signos, casas, perdón. Disculpe. Habla, el libro tercero, ¿de acuerdo? Del libro de Amatesis de Firmicus Maternus, habla de 8 lugares. Habla de 8 lugares. Y a esos 8 lugares le da temas. Y luego con posterioridad habla de los 12, vinculados a los signos. Ahí es que evidentemente una interpolación, ¿vale? Porque está ahí Firmicus Maternus está patinando, porque en realidad los 8 lugares siempre estuvieron vinculados a la fuerza que un planeta tiene, no a lo que el planeta significa. Y ese detalle es muy importante a la hora de tener en cuenta la distribución de los signos, porque nosotros vemos que en las casas muchas veces el 10º signo no se corresponde con el punto de acuerdo a donde se encuentra en medio cielo. Claro, que eso es un error craso dentro de la astrología moderna de asociar los signos con las casas. Bueno, Albert, hay que terminar ya porque si no nos extendemos y el video es muy largo y nadie lo ve. Yo espero a la gente que le haya gustado el video. Cualquier cosa, aquí abajo están los contactos de Albert. Yo te quiero dar un anuncio que posterior a pues vamos ya, después de aquí vamos a comenzar oficialmente a hacer el podcast con versión de audio y vamos a reformatear el estilo de los episodios en términos de que vamos a comenzar, pues digamos, una segunda temporada, pero realmente estos 15 episodios que hemos hecho hasta el momento de Coloquio Astrológico ha sido un calentamiento para lanzar el podcast oficialmente y Dios mediante luego de esta grabación, que ya va a salir, que me imagino que cuando salga esta grabación va a ser marzo, abril. Luego de esa fecha, pues vamos a empezar a sacar el podcast oficialmente. Y Albert, te doy las gracias por estos 15 episodios. Yo creo que a la gente le va a gustar. Obviamente el podcast va a seguir siendo gratis, no se preocupen. Pero, ¿algunos pensamientos antes de cerrar? Pues que ha sido un periplo extraordinariamente enjundioso. Amén, amén. Para mí ha sido un aprendizaje y una gran satisfacción. Soy un gran admirador de la manera en que tienes de presentar la astrología, que en el ámbito hispanoparlante no tiene parangón, ¿vale? Me gusta mucho en general la política de elección de tus contertulios, y no lo digo por mí, o sea, lo digo simplemente porque ya antes de que nosotros nos conociéramos, yo era un seguidor de tu canal. El proyecto. Y bueno, es que mucha gente que yo creo que tiene mucho peso en todo el ámbito de la astrología en lengua castellana, ¿de acuerdo? Tiene voz en YouTube gracias a tu posición. Y sabe Dios, todos los que también tienen mucho que aportar, que aún no se han introducido dentro de este mundo mediático, dentro de esta jungla salvaje que son las redes sociales, que es un lugar de muchas tragedias, pero también de muchas esperanzas, sin duda alguna. Sí. Sí. Vamos a seguir y pues esperemos que muchos colegas, ¿de acuerdo?, se unan a nosotros y que hagamos pues un espacio, ¿de acuerdo?, que permita disfrutar a la gente y acercarnos a una manera pues muy salvaje, ¿de acuerdo?, de confrontar nuestro legado cultural en general. O sea, es que la astrología, como nosotros la planteamos, la astrología tradicional, no es solamente astrología. Es mucho más que eso. Realmente es la disciplina interdisciplinaria, creo yo, con mayúsculas. Con mayúsculas en gran medida, sí. Sí. Bueno, Albert, nos vemos en el próximo y cuídese. Nos vemos.